Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues como en estos últimos 3 viernes nos hemos estado reuniendo en este taller aprendiendo sobre aves, hoy vamos a tratar el tema de los sonidos, pues como un poco pues para interesarnos al tema de los sonidos de las aves y de qué se tratan pues estos sonidos. Entonces las funciones, primero que todo, pues es marcar territorio. Marcar el territorio, alertar a su bandada de diversas amenazas o peligros, mantenerse en contacto con la bandada u otros individuos. Entonces esto se hace mediante un órgano que tiene las aves, que pues es único de ellas. Este órgano se llama la siringe. La siringe es un aparato de fonación de las aves y también lo tienen los cocodrilos. Es caracterizado por producir sonidos complejos sin la presencia de cuerdas vocales como pues la tenemos los mamíferos. El sonido se produce mediante la vibración de estas paredes. Pues las aves no poseen cuerdas vocales, sino que poseen como una especie de globo llamado siringe. Pues esta es como la siringe, este es el globo. Y está en la base de la tráquea. Entonces, este es el órgano que hace que las aves produzcan los cantos. Entonces, el mecanismo por el cual ellas producen los cantos es simple. Los sacos forman como digamos, como una barrera de aire y pasan a través de unas membranas que se llaman las membranas timpánicas, que son estas membranitas que están acá en la figura de la izquierda. Esas membranas son tensadas pues como gracias a la vibración que hace el aire y son tensadas por estos músculos que tenemos acá, los músculos siringineos. Los músculos siringineos son músculos que tensan y lo que hacen estos músculos es pues digamos como con ellos hacen diversos sonidos con el aire que pasa a través de ellos. Entonces, las aves que son muy cantoras tienen aproximadamente como 9 músculos siringineos y las aves que casi no cantan tienen más o menos por ahí 2 o 4 músculos que se llaman músculos siringineos y están alrededor de la tráquea. Acá tenemos como toda la figura de cómo es este órgano y, y ellos cómo pueden producir el sonido acá en la figura de la derecha. Eh, Todo por vibración. Ellos no utilizan las cuerdas vocales y la laringe de ellos solamente la utilizan para alimentarse. Entonces, una como de las funciones del canto es como marcar el territorio. Entonces, esta ave que tenemos acá es una ave común de Manizales. Esta ave, pues como hay tantos individuos de esta especie, entonces ella delimita su territorio, entonces digamos algunos metros y ella produce estos cantos para delimitar el territorio. Entonces uno siempre la escucha en las mañanas en los techos y es porque digamos muchos individuos que están en la mañana salen todos a cantar y a delimitar su territorio, muchos también digamos lo hacen por cortejo, pero la mayoría son machos delimitando el territorio. Acá tenemos, digamos, como otra función del canto, que es alertar de diversas amenazas o peligros a la bandada. Esta ave que tenemos acá, pues es una ave
que es una ave gregaria. Las aves gregarias se definen que siempre están como juntas, aves de una misma especie. Entonces, estas siempre tienen, digamos, como el cuidado parental, lo hacen ellos mismos, los hermanos de las mismas especies, y sus cantos los producen para avisar a la bandada que, digamos, vienen diferentes peligros, un depredador natural o por la presencia del hombre. Entonces ellos producen como cantos así más o menos. Estos cantos los emiten más que todo cuando hay presencia de depredadores, entonces así es que las aves se comunican. Esta avecita que tenemos acá es como muy importante, digamos, cuando hay bandadas mixtas. Bandadas mixtas se refieren a que hay muchos individuos de diferentes especies. Cuando uno ve alguna de estas dos aves, digamos, el ave de la izquierda, eh, esta ave se puede ver mucho como en las zonas bajas de Manizales, como alrededor de Manizales. El ave de la derecha la podemos ver como en las zonas altas de Páramo. Estas aves siempre las vemos cuando vienen con otros individuos. Esta ave lo que hace es como marcar toda la ruta que hacen los pájaros mientras se van alimentando. Entonces, una bandada mixta está compuesta como por el guía, que serían estas aves, y hay otras aves que son como los centinelas que van en la parte de atrás y están, por decirlo así, pendientes de que no vengan depredadores, y de ser así, se lo comunican con cantos o con llamados a la bandada. Y lo que hacen estas aves es como marcar toda la ruta y van cantando en su, en su ruta para que las aves se vayan guiando. Y esto es más o menos lo que ellas hacen, es fácil de identificar. Entonces, cuando uno siempre esta ave, normalmente vienen más aves detrás de ella. Es pues como una buena seña de ver diferentes aves, ya que es pues como una nucleadora de bandadas mixtas. En las aves existen otros sonidos que pues no son emitidos por la siringe, sino que son sonidos mecánicos que los hacen con las alas, como este manaquín que lo hace, los sonidos los hace con las alas. Y pues para que ustedes vean, les voy a mostrar un pequeño video de este pájaro.
Bueno, estas aves hacen esos Por el sonidos es movimiento, con las alas. don Eduardo. Eh, Más que todo los hacen es cuando están en un LEP. ¿Qué quiere decir un LEP? Que es como el cortejo de estas aves. Entonces, cuando ellos, digamos, están en cortejo, hay una hembra y ella está escogiendo al mejor bailarín o a la mejor ave que haga los mejores sonidos y los mejores movimientos en el bosque. Entonces uno se encontraría, digamos, de estos individuos, se encontraría hasta 10 haciendo los mismos bailes y todo eso. Todo pues en fin de atraer a una hembra. Entonces a esto se le llama LEP. Y eso, el sonido es por la velocidad de las alas El y el sonido se hace movimiento. por una modificación que tienen los huesos. Los huesos en el álula, que es la parte, pues como la parte inferior exterior del ala, esa parte tiene una modificación, ellas la chocan y hace ese sonido. Muchas gracias. Aquí yo les voy a mostrar como diferentes especies de aves que hay en la ciudad y que podemos, digamos, como identificar los sonidos o al menos como familiarizarnos con ellos. Así, digamos, no conozcamos esos sonidos, pero nosotros cuando estemos en, digamos, como en un parque o en algo así, podemos ir diferenciando diferentes sonidos. Podemos, digamos, sacar 5 sonidos. Así no conozcamos la especie del ave, pero podemos ir como diferenciar los sonidos que van haciendo las aves, diferentes cantos. Entonces aquí les voy a mostrar como algunas que hay alrededor de Manizales y también en el casco urbano. Este es muy conocido y esta ave canta mucho, digamos, como en las mañanas y al finalizar las tardes, a veces en las noches. Y digamos el canto, pues digamos, es fácil de recordar. Ese sería el canto y ya como el llamado ya sería este. Todo el tiempo está haciendo esto. Ese es el mismo flechero. Ese es el mismo flechero, sí. Digamos, yo les pongo estos cantos, es como para que ustedes, digamos, como que puedan darse cuenta que a veces uno no tiene que estar viendo el ave, sino que uno, digamos, con una imagen o con algo puede, pues, asociarla y ya con el sonido, pues, más fácil reconocerla. Entonces, no hay necesidad de ver el ave, sino que con el sonido, pues, sabemos que está presente en el área. Entonces, por eso más que todo es como los sonidos son importantes para identificar un ave, es porque no siempre tenemos que verla, sino que con solamente cantar ya podemos saber que está pues cerca a nosotros. Otra ave muy común de Manizales y sus alrededores son los gavilanes y digamos los cantos también. La mayoría de cantos son en las mañanas. Entonces, digamos, lo podemos observar en algunos pues, ecoparques de aquí, de los que somos de Manizales, lo podemos observar en algunos ecoparques acá alrededor. Esta ave nosotros la podemos observar en algunos, pues digamos, algunos ecoparques de Manizales, las personas que somos de Manizales, digamos, ecoparque Los Alcázares, en las mañanas hay muchos individuos de esta especie volando alrededor y se pueden pues escuchar los cantos.
Allá en esa área podemos diferenciar muchas especies en las mañanas. También, digamos, alrededor de Manizales o cruzan la ciudad, también tenemos las loras y estos son pues algunos de los cantos que ellas producen. Entonces, digamos que estos cantos de las loras no son cantos muy elaborados, entonces, digamos, son aves que tienen músculos chiringuineos, pues muy pocos, pueden tener dos, cuatro, no son aves que elaboran mucho los cantos. Acá tenemos los cucos son aves también como muy, pues aves muy comunes alrededor de la ciudad, la podemos ver en áreas abiertas y pues digamos son cantos que son fáciles de recordar. Son cantos muy repetitivos, entonces digamos que si uno quisiera aprender sobre cantos, uno empieza pues como con las aves más comunes de los alrededores de la casa de uno o de la ciudad. Acá tenemos las bátaras o también pues les dicen hormigueros, estos son pues muy comunes también como alrededor de Manizales, más que todo en las zonas bajas. En un ecoparque que se llama Los Alcázares, ahí es fácil de ver y también muy fácil de escuchar ahí en ese sitio. Entonces todos estos cantos yo se los muestro, es como para que tengan una idea de que digamos cuando uno sale pues al bosque o está en un parque, pues está digamos hay como muchas aves alrededor y así uno pues digamos no las vea, pero puede diferenciar especies o saber que hay diferentes aves en el sitio por los cantos. También tenemos los carpinteros, que algunos en la ciudad son muy comunes, otros son más bien como de bosque. Algunos hacen unos cantos más bien como de llamados. Pues sabes, también digamos hacen llamados con los troncos, cuando le pegan a los troncos, pues digamos alertan como a otras especies, a otros individuos de esta misma especie que están cerca, también como delimitando el territorio, también por el sonido con los árboles. Esta es una especie común. Esta, pues, digamos, es como una especie muy común de la ciudad de Manizales, está en zonas muy intervenidas, está casi dentro de la ciudad y son aves que pues, son fáciles de identificar. A este le dicen el carpintero payaso y pues el sonido es fácil de saber que está, digamos que es como un carpintero. El sonido es muy, pues muy bulloso, hacen muchísima bulla, entonces son fáciles de detectar en los árboles.
Acá tenemos los barranqueros, el ave pues emblema de la ciudad de Manizales. Ellos pues siempre están cantando como de esta forma. Acá tenemos pues como la familia de las tángaras. La familia de las tángaras son muy conocidas por hacer, pues, algunas hacen cantos muy elaborados y otras sí son cantos, digamos, que son, pues, aprendidos solamente como de la especie. Otras pueden hacer algunos cantos que no son, pues, precisamente de su especie, sino que pueden aprenderlos de otras especies. Son cantos muy rápidos, también cantos, pues, como muy agudos. Digamos, esta segunda especie son especies que se pueden encontrar como alrededor de los ríos. Acá tenemos otra especie de tángara que son muy comunes en Manizales y son fáciles de detectar por su canto. Siempre, pues, digamos, las vemos alrededor de nuestras casas porque están en la zona urbana, se encuentran muchos individuos de esta especie. ¿Esa tangara cómo se llama? Este azulito, Sí, eh, señor. sí, ¿cómo se llama esa azulita? Ese le dicen el azulejo, pero el nombre científico del ave se llama Traupis episcopus. Gracias. También tenemos los turpiales, que los turpiales son, pues, son aves también son muy comunes en la ciudad. Aunque digamos, pues uno no las está viendo todo el tiempo, pero ellas son aves que están cantando pues en la mañana, al mediodía, en la tarde. Los tucanes, que también son aves que pues son aves de bosque y aves que también se adaptan a la ciudad, también a los espacios perturbados y pues digamos como que las podemos diferenciar por este canto. Yo les muestro, digamos, todas estas imágenes con estos diferentes cantos, es como para que tengan una idea de que, digamos, pues como que todas las aves tienen diferentes, por decir así, como idiomas y entonces nosotros podemos como conocer, como digamos, como esos diferentes acentos y todo eso para poder llegar a conocer una especie o saber, digamos, de qué especie estamos hablando o qué estamos escuchando sin haberla visto. Acá tenemos los búhos también, digamos, viven alrededor de nosotros, muchos pues viven dentro de la ciudad porque en la ciudad pues existen muchas plagas, digamos como los ratones. Entonces los búhos están pues son unos buenos eliminadores de plagas.
Aquí tenemos el currucutú o Megascopio oliva, que es pues una ave que digamos muchas personas, la mayoría me atrevería a decir que hemos escuchado este búho alguna vez. Y este otro que se llama el búho de anteojos, este búho está pues como en las partes bajas de la ciudad de Manizales y ese canta más o menos esta forma. También existen las gallinas ciegas, que son otras aves nocturnas. Estas aves pues no son tan fáciles de ver, aunque algunas viven digamos como en los techos de algunas casas en la ciudad y estas aves pues tienen este canto. Aquí, pues, digamos, va a tocar un poco este tema de los mitos, digamos, de las aves sobre el canto, porque hay muchas aves que son, pues, digamos, como por la misma ignorancia de las personas, son sus cantos y su apariencia es como satanizada. Entonces, digamos, acá el primer ejemplar es como esta ave que tenemos acá en la izquierda. Le dicen el bien parado. Esta ave también es una ave nocturna. Esta ave, pues su camuflaje es con los árboles. El plumaje de ella es parecido al color de los tallos de los árboles y mucha gente por su canto dice que son brujas y pues en realidad son, pues digamos, eso como una especie de ave que es controladora de plagas, se alimenta de insectos y la gente por el desconocimiento y por el miedo, pues entonces la satanizan y las matan. Y pues este es el canto del ave y la gente cuando lo escucha en la noche, siempre lo primero que dice es que viene una bruja o algo así. Entonces mucha gente cuando escucha esta ave en la noche le da miedo y entonces lo primero que piensa son pues en espantos, en cosas que pues en realidad no existen. Entonces lo que pasa es que pues el ave es la que sale pagando los platos rotos por las Es que malas. sí tiene un canto muy particular. Sí, es la verdad. Y entonces la gente, pues el ave es la que sale pagando los platos rotos por culpa, pues digamos, como de la ignorancia de las personas. Y aquí está otra, la lechuza, esa también tiene pues como un canto bien extraño. Entonces también a la gente eso también le aterra escuchar este tipo de cosas. Entonces, digamos, estas dos aves las escogí como para dar este ejemplo de que, digamos, en el campo existe mucha ignorancia sobre muchos animales y por eso es que, digamos, pues Eduardo, los matan y todo eso. Señor, el de la lechuza,
Entonces es ese sonido como si estuviera un reloj o algo así, ese es el sonido del canto. El Es que no lo sonido escuché bien. es este, este del principio que hace como un chillido extraño este. Espera. Ese es el sonido. Ah, ok, ok, gracias. Así, pero entonces lo hace más seguido y varias veces, entonces uno lo escucha y la gente, pues claro, es una cosa rara y arriba, pues arriba de la cabeza de uno, por ahí 4 metros arriba, entonces la gente se aterra. Claro, eso asusta. Sí, este también es otra ave, pues digamos como que tiene sus mitos, pero con la muerte. Entonces, digamos, cuando esta ave, digamos, en el campo canta, la gente dice que alguien se va a morir. ¿Cómo se llama esa ave? A esta ave le dicen el tres pies. Pero el nombre científico se llama Tapera naevia, pero al ave le dicen el tres pies, entonces resulta que con esta ave, pues digamos el mito es que cuando esta ave está cantando cerca a las casas, es que alguien se va a morir. Pues puede haber sido que casualmente el ave cantó y alguien se murió, ¿cierto? Pero pues tampoco, o sea, son solo pues mitos, entonces ese es el canto. También le dicen el pájaro sin fin, entonces digamos pues por su canto. Otros sonidos de las aves, pues digamos que no son cantos, que ya son digamos como sonidos más graves, emitidos pues digamos más, como ya habíamos dicho, que la laringe pues tiene algunos músculos, la siringe tiene algunos músculos que hacen que hayan vibraciones y en esas vibraciones hayan sonidos, pues aquí los sonidos son como muy graves, son chillidos algunos. Entonces no son, digamos, como cantos elaborados. Aquí tenemos el del gallinazo. Al fondo hay otro pájaro, pero el sonido como más grave es el del gallinazo. Eso que sonó ahí es el gallinazo, es como el canto del gallinazo. ¿No? El gallinazo no canta, hace graznidos. La mayoría de las aves que no cantan ni hacen Repetir, sonidos. porfa. Señor, lo repito, ¿Lo puede repetir el del del gallinazo? gallinazo, vea pues. Es como el silbidito del fondo. No, no es el silbidito del fondo. No es este, no es el que silba, sino lo que hace como que bramara. Al principio se escucha. Ah, sí, ya lo escuché, gracias. Eso es como un llamado, emiten solo esos sonidos, no tienen cantos, no elaboran nada, solamente son llamados. Sí, sino como ahí habían más pájaros, entonces era Claro, pues como sí, difícil sí, claro, es encontrar muy el difícil sonido. diferenciar, diferenciarlo, pero eso es como la idea, digamos, con los cantos, uno sin, digamos, sin tener pues conocimiento, digamos, pero de la especie, pero puede, digamos, diferenciar que hay, digamos, 5 cantos o así, esa es pues como la idea también. Aquí, pues digamos, algunos elementos con los que podemos grabar los cantos de las aves, pues, son algunas grabadoras de sonido y estas pues nos ayudan a grabar en campo todos los sonidos que nosotros queramos, eh,
traer de campo, grabar lo que queramos, no solamente de aves, sino otros sonidos diferentes. Aquí hay una página que esto es como un banco de sonidos de todas las especies del mundo. Esa página se llama Xenocanto. En esa página nosotros podemos buscar los cantos de las aves que nosotros queramos. La cosa es que tenemos, digamos, como que buscarlo en nombres científicos o nombres en inglés. Entonces, digamos, podemos buscar el ave que nosotros queramos, pero buscarla en nombre científico para que nos arroje la información de los cantos. De una sola ave pueden existir 30, 40 cantos diferentes, pues grabados de diferentes sitios, aunque algunas aves tienen, digamos, hasta 7, 8 cantos diferentes, pero según el sitio donde ellas se encuentren o digamos como la montaña o la parte baja, digamos, cambian como los cantos. Y si algunos individuos de una misma especie viven en partes altas y otros en partes bajas, los cantos tienden a cambiar un poco como el lenguaje. Entonces aquí en esta página en Seno Canto nosotros podemos, pues, digamos, como observar todos esos cambios y cómo se estudian, por decir así, los cantos de las aves con sonogramas. Entonces podemos saber cómo, eh, en qué, en qué notas, o por decirlo así, digamos, en qué tamaño está cantando el ave, en qué tamaño de notas, si es muy alto o es muy bajo. Entonces eso lo podemos ver en toda eh, en esta, en esta página. Bueno, entonces les voy a mostrar un video, pues, de un ave que tiene demasiados cantos, que puede imitar cantos de muchísimas especies. Persuade a las hembras para que se acerquen a contemplar sus plumas, improvisando las más complicadas melodías. Para ello, imita el canto de todas las aves que tiene a su alrededor, como el del cucaburra. Es una imitación perfecta. Incluso confunde al auténtico intérprete. Puede imitar el reclamo de al menos 20 especies diferentes. En su intento de superar a sus rivales, incorpora otros sonidos que escucha en el bosque. Ese era el obturador de una cámara. Otra vez. Y ahora una cámara con motor. Esa es la alarma de un coche. Ahora imita el ruido que hacen los guardabosques trabajando en las proximidades y el sonido de sus sierras eléctricas. Bueno, ahí pues podemos ver como, digamos, como una ave que es una ave cantora, puede, pues, digamos, como tener. ¿Cómo se llama esa ave? Esa ave es una ave, pues, como de Asia. Esa ave se llama el ave lira. Pero no vuela, ¿sí o no que no? No, es una ave terrestre. Eduardo, ¿a qué se debe que un ave de estas pueda hacer tantos sonidos y no otras, digamos, de otra especie? ¿Qué No, tiene de especial esta?
¿Por qué? No, Ok. lo especial, digamos, de esta ave es, digamos, lo que ya habíamos dicho acá en lo de la siringe. La siringe tiene diferentes músculos acá alrededor de digamos, la siringe, entonces la tráquea tiene diferentes músculos alrededor y estos músculos, entre más músculos haya, el ave puede, digamos, como ejercitar esos músculos y formar toda esa serie de sonidos con el aire que va pasando por este órgano. Entonces, a eso se debe, digamos, tantos sonidos que hacen las aves. Y lo que pasa es que es una ave que memoriza, entonces esa ave va aprendiendo todos esos, como digamos, todos esos cantos y todo eso, lo va aprendiendo de otras aves y puede imitarlos para, digamos, en este caso, para el cortejo. A mí me impresionó mucho que pudiera, digamos, hacer sonidos que hace un humano, como Sí, lo de las motosierras, la cámara las disparando, cambios, claro, sí. Entonces, digamos, brutal. y ellos cambian esos sonidos, de hecho, pues digamos, como para atraer las hembras, para ser únicos en eso. Les voy a mostrar otro video que habla como de aquí de este órgano, la siringe, y, y ya pues digamos, si tienen preguntas me dicen, y si no, pues damos ya por terminado esta última sesión de este taller. Cantando, bueno, y disfrutando, como los pájaros cuando cantan. Los pájaros cantan, dicen, para delimitar el territorio, defenderlo, a veces, y luego para parearse. Pero ahora resulta que cantan mucho mejor de lo que sería necesario para conseguir estas dos cosas. Cantan porque disfrutan. Y en esto, los homínidos somos como los pájaros. Cuando pensamos en los sonidos de la naturaleza, una de las primeras cosas que nos viene a la cabeza es el canto de los pájaros. Desde el ensordecedor ruido de la selva tropical hasta el solitario ulular del búho a medianoche, las aves nos ofrecen un repertorio de sonidos siempre variados y distintos. Tendemos a pensar que los cantos son una forma de comunicación. Los pájaros cantan para atraer una pareja o para delimitar su territorio. Sus melodías son una herramienta para la supervivencia, un lenguaje que solo ellos pueden comprender. Pero comparando los cantos de diferentes aves, vemos que las melodías de los pájaros cantores son mucho más complejas que las de las otras aves. En sus cantos hay más información de la necesaria para transmitir el mensaje. Simplemente parece que disfrutan cantando. Hay aves que no cantan para definir su territorio ni para emparejarse. El carricero políglota pasa la época de reproducción en el norte de Europa y luego migra al este de África. Los machos regresan antes que las hembras y pasan los días cantando las melodías que han aprendido en su viaje. Pero cuando llegan ellas, dejan de cantar. Si no cantan para competir por una hembra ni por el territorio, ¿por qué cantan? Parece ser que lo que les gusta es imitar a otras especies. Su canto está compuesto de fragmentos de melodías de otros pájaros. Como auténticos compositores, cogen un poco de este y un poco del otro hasta conseguir una melodía compleja e irrepetible. Pero si hablamos de belleza en el canto de los pájaros, no nos puede pasar por alto el intérprete más virtuoso de los árboles. El ruiseñor tiene la extraña costumbre de cantar por la noche. Parece raro que mantenga este comportamiento, ya que sentado en una rama cantando, es fácil que un búho lo cace. Pero el ruiseñor logra sobrevivir, y si este comportamiento se ha seleccionado a lo largo de la evolución, es porque le supone alguna ventaja. En el canto de los pájaros hay algo que la ciencia no alcanza a explicar, y la música nos proporciona el resto. Ciencia y arte convergen y se confunden.
Rothenberg es profesor de filosofía en el New Jersey Institute of Technology y sus intereses van mucho más allá. Es músico profesional y editor. De su curiosidad por la música y la ciencia nació su libro ¿Por qué cantan los pájaros?, del que nos hablará hoy en redes. Bueno, los mamíferos tienen una especie de mitología de las huellas de la orina y de los excrementos. Y esto les traslada a este mundo impenetrable de los olores. ¿Qué sabemos nosotros o qué somos nosotros comparados, por ejemplo, con mi perro? Realmente es algo impenetrable. Los seres humanos y las aves vivimos en otro universo, el de los colores y los sonidos. Sí, aunque nos perdemos el significado profundo de las cosas que huelen intensamente, como la orina o de los excrementos, los seres humanos y las aves tenemos una cosa en común, y es que somos los animales que podemos aprender a crear sonido. No se puede enseñar a un chimpancé a hacer sonidos, ni el más mínimo. Sin embargo, el pájaro más pequeño tiene un trino con una melodía particular que tiene que aprender. Los pájaros aprenden a trinar, y este es uno de los motivos por los que los neurocientíficos que investigan a los seres humanos están tan interesados en el cerebro de los pájaros, porque tienen la capacidad de aprender a hacer sonidos como los humanos. Lo que estás diciendo, y es algo que no se me había ocurrido, es que incluso el pájaro más pequeño tiene que aprender a trinar, tiene que aprender. Así es, cuando nacen no pueden trinar. Como los bebés. Sí, pueden hacer algunos sonidos, pero para aprender la melodía correcta tienen que aprenderla de distintas maneras. A veces la aprenden de los pájaros macho adultos que las cantan, a veces son los padres. Y en algunas especies se lo imaginan y lo improvisan, pero siempre tienen que aprenderla. O sea que esta es la primera similitud entre ellos y nosotros. Y las melodías de sus trinos tienen muchos atributos, como la música de los seres humanos. Estoy pensando en patrones, repeticiones, trinos virtuosos, ornamentación, inversión, pero tienen algo más. Ellos usan la seringe, mientras que nosotros usamos la laringe. Y parece ser que ellos pueden hacer muchas más cosas maravillosas con el sonido. La seringe, comparada con la laringe, tiene dos cámaras. Y por eso los pájaros pueden hacer dos sonidos a la vez. Hay muchos músculos que controlan la seringe. Y muchas especies de pájaros pueden hacer más sonidos de los que realmente hacen, porque tienen la capacidad física para hacerlo. Y este es uno de los motivos por los que cuando están en cautiverio hacen cosas tan sorprendentes, porque tienen una manera muy flexible de trabajar con los sonidos. Que no hacen normalmente cuando están en libertad. Algunos no, pero por supuesto que hay muchos que lo hacen, y este es el tipo de biología que los primates no tienen. No pueden hacer unos sonidos tan complejos como los pájaros. Es fascinante. En tu libro, uno de los argumentos principales es que el canto de los pájaros es necesario para limitar el territorio y servir como elemento de atracción en el emparejamiento y la reproducción, eso lo sabíamos. Pero tú te preguntas la necesidad de tanta sofisticación. Quizá lo de emparejarse y lo del territorio puede alcanzarse sin tanta complejidad y tanta belleza, ¿no? Sí, y en el momento en que te concentras en la función del canto, parece que eso lo explica todo, y uno se olvida de la canción en sí misma. Esto no es para criticar a la ciencia, a todo el trabajo que han hecho los biólogos sobre el canto de los pájaros, pero si se pone el énfasis en la función, a veces uno se olvida del propio contenido. Y de la forma. Sí, de la misma forma. Porque el canto a veces lo usan los pájaros macho para atraer a las hembras y también a veces para defender el territorio de otros machos. Bien, esa es la función, pero el canto en sí
¿Por qué, como tú has dicho, tienen tantas similitudes con la música de los seres humanos? ¿Por qué es tan bonito? ¿Y por qué debe interpretarse en una cierta forma? Por eso digo que el canto de los pájaros es música. Lo es. No es como la música. Y digo que es música porque es una especie de comunicación que tiene éxito solo si se interpreta de forma correcta. No se puede reemplazar por el simple mensaje. El canto de los pájaros atrae a las parejas. No se puede decir que el canto de los pájaros equivalga a hola, estoy aquí. Date cuenta. Ya viendo este video, pues no sé si ustedes tienen preguntas que quisieran preguntar o damos por terminada la sesión. Yo tengo una pregunta. ¿Ah? Yo tengo una pregunta, pero no sé si lo dijiste en algún momento. Sí, dime. ¿Por qué es contraproducente usar las grabaciones de sonido? Ah, bueno, las grabaciones de sonido porque es contraproducente, pues digamos porque esas grabaciones de sonido que uno tiene, esas grabaciones no sabemos cuándo fueron tomadas, si en el momento en que el ave estaba digamos, en un estado reproductivo, o estaba en cortejo, o estaba, digamos, en un estado de alerta. Esa es la cosa con los sonidos de las aves. Normalmente se recomienda es que, digamos, si tú quieres llamar a un ave y está cantando, grabar ese canto de esa ave con el celular, o si tienes grabadora también, grabarlo y ese mismo canto reproducirlo al ave, no digamos cantos de diferentes especies, o de si es la misma especie, pero no, como no sabemos en qué estado estaba esa ave, entonces por eso es que es contraproducente. Entonces podemos hacer que un ave abandone un nido, y entonces pues eso sí es un problema. Por eso es que es contraproducente, pero pues digamos no hay nada de malo pues en el playback. Pues esa es como la cosa. No sé si respondí tu pregunta. Sí, dale, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Hola, yo tengo una pregunta. Claro. Digamos, los loros que repiten palabras de los humanos, pues ellos qué o qué. Lo que pasa, bueno, ellos tienen una modificación en la lengua. La lengua de ellos también es modificada. Entonces, pero ellos no tienen cuerdas vocales tampoco, sino que ellos lo que hacen es imitar sonidos. Entonces, como nosotros producimos un sonido al hablar, ellos imitan ese sonido. Así como el ave que les mostré en el último video, esa ave imita muchos sonidos, imita sonidos, pues digamos, sonidos que no son naturales. Entonces lo que hacen estas aves es grabarse los sonidos y empezar a fabricar sonidos, digamos, como imitando lo que han escuchado, pero no tienen, pues digamos, la única modificación es la lengua, y pues la siringe, todas las especies de aves la tienen. Entonces solamente es digamos, porque recuerda y puede, digamos, prácticamente, por decir así, se puede hablar, pero es que ella está, digamos, como imitando nuestros sonidos. Entonces esa es la cosa con este tipo de loros. Pero no todos los loros pueden hacer eso, solamente una especie en común, como tal, que se llama Amazona ocrocéfala, que es la de frente amarillita, es la única especie que puede hacer eso. Gracias. Bueno, Oye, tengo otra pregunta. Yo soy de Bogotá. Quisiera Ajá. saber si soy de Bogotá y quisiera saber si de pronto me puedes decir como qué aves puedo encontrar acá en la ciudad. Bueno, digamos, aves en Bogotá es muy común también, digamos, como el copetón, el que ya habíamos visto, el afrechero, que es este es muy común encontrarlo en la ciudad de Bogotá. También, digamos, la mirla patia amarilla también es muy común encontrarla en la ciudad de Bogotá.
algunas especies de atrapamoscas, que hay uno que le dicen tiquiribí rojo, que es rojo totalmente y es un atrapamoscas, y es, pues son aves como muy comunes de la ciudad de Bogotá. También algunos, digamos, los gavilanes también son muy comunes de la ciudad de Bogotá porque están, pues, ellos están distribuidos casi en todo el territorio colombiano. Son aves, digamos, que están muy asociadas, digamos, también a esa hábitat. Eduardo, y allá en Bogotá, ya que hay, digamos, tanta casa y tanto cemento, ¿dónde puede ir uno Uno puede, a digamos, a practicar Bogotá. avistamiento de aves? En Bogotá, cerca de Bogotá, en los humedales, en los humedales hay muchas aves interesantes. Pues la verdad no sé, pues digamos como nombres de los humedales de Bogotá, pero sí sé que hay muchos humedales alrededor y también y ahí se pueden observar ahí se pueden observar diferentes especies de aves, muchas acuáticas más que todo, muchas especies acuáticas. Eduard, muchas gracias también por todo ese aporte. Eh, Aprendí mucho y pues tenía como una pregunta. Digamos, acá en Manizales, ¿qué registro de migraciones de aves hay que se hayan quedado acá, como Que que se hayan hayan hecho pues quedado la... acá. Sí, Pues digamos, registros de aves que se hayan quedado acá, muy pocos, pero las aves, la mayoría de aves que se han quedado en la migración cuando el resto se han ido son, digamos, como los inmaduros, o sea, los individuos más jóvenes, porque algunos, digamos, como que sienten que no aguantan ese viaje, más bien se quedan y el siguiente año se regresan ya más grandes, pero eso pasa muy poco, pero sí sucede, porque la mayoría de aves todas se devuelven a reproducirse, porque los que vienen, digamos los machos inmaduros que vienen, ellos se quedan aquí, la migración dura 6 meses, entonces ellos se quedan aquí 6 meses y durante esos 6 meses ellos se alimentan pues de todas las semillas, de todo lo que encuentran, entonces se vuelven, digamos, se vuelven pues más fuertes y se devuelven haciendo pues como el ciclo de migración, así digamos ellos sean juveniles y no se vayan a reproducir, pero siguen ese ciclo de migración para conocer como las rutas, porque las aves se quedan acordando de las rutas y no todas las aves viajan por las mismas rutas. Entonces, algunas se quedan, pero es muy poco. Los registros son muy, pues digamos, muy pocos de aves que se han quedado. La mayoría se devuelven. ok, muchas gracias. Con mucho gusto, Jonah. Bueno, muchachos, pues si no tienen, digamos, más preguntas, yo también pues me queda por agradecerles por atender, pues el taller fue muy corto, me hubiera gustado que hubiera sido, pues, digamos, como más largo, pero lo bueno, digamos, también de esto hubiera sido también haber visitado campo o algún sitio para, digamos, como hacer más práctico esto, pero pues digamos así, es como algunos tips, algunos conocimientos como para abrirles como un poco un camino, digamos, como hacia las aves, para que ustedes pues puedan seguir investigando y viendo pues diferentes cosas que no se trataron acá, entonces pues es como que van ustedes armando su propio muñeco de saberes. Entonces, muchas gracias a Cronotopías por darme este espacio y a todos pues eh, por atender a este taller. Muchísimas gracias y pues que estén muy bien y que tengan un feliz fin de semana.